Hola, buenos días, bienvenidos un día más, un domingo más. Vamos a continuar meditando en esta serie, en el libro de los apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y vamos a leer en esta mañana el capítulo 5, versículos del 12 al 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 24. Y en esta ocasión la predicación la he titulado La primera persecución. La primera persecución. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. El cristianismo habla. El cristianismo habla. Y al mundo, en términos generales, no les gustan las religiones que hablan. Se ve con buenos ojos la religión que se contenta con mantenerse camuflada en lo más secreto de la vida privada del individuo, y por lo tanto no supone una amenaza para nuestros prejuicios, para los prejuicios de la gente, ni siquiera tampoco para el orden establecido. El cristianismo, en cambio, no se puede esconder. Lo que los apóstoles habían vivido, habían oído, habían visto, habían palpado con sus manos concerniente al unigénito Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, su vida, su tiempo con Él, no podían callar estas verdades. Lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando vino sobre los apóstoles fue poner en movimiento sus lenguas para que predicasen el Evangelio, ¿verdad?, en Pentecostés. Y desde aquel momento las lenguas de los cristianos no cesaron de hablar, de predicar, de anunciar el nombre de Jesús. Pedro y los demás aprovechaban cada oportunidad que tenían para ponerse en pie y hablar con claridad y con autoridad en el nombre del Señor Jesucristo, acerca de la vida del Señor Jesucristo, acerca del propósito de su venida, acerca del sacrificio en la cruz, acerca de su resurrección asombrosa, acerca del poder que les había sido otorgado por medio de la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, no solamente en Jerusalén, en Samaria, o en Judea, en Samaria, sino hasta el fin del mundo. El resultado del juicio al que los apóstoles fueron sometidos en el capítulo 4 fue una severa amonestación. Si seguís por ahí, vais por mal camino y seréis corregidos, ¿no? Y la corrección al final ahora es los azotes, ¿no?, los latigazos que reciben, ¿no?, ¿verdad?, esa amonestación. Por lo tanto, no habléis en el nombre de Jesús. Por lo tanto, al final del capítulo 4 lo que encontramos es una advertencia: no sigáis por ahí, no anunciéis el nombre de Jesús, o si no tendremos que tomar medidas contra vosotros. Al final del capítulo 5 lo que encontramos, porque los apóstoles no dejan de hablar, continúan hablando, es
esa realidad, ¿verdad? Esa advertencia al final se torna una realidad y reciben pues 39 latigazos después de haber estado también en la cárcel, ¿no? Entonces, primeramente lo que vamos a contemplar aquí son los milagros. Es una iglesia que en aquel tiempo había milagros, había pues una manifestación sobrenatural de Dios, ¿no?, en esa ciudad, ¿no? Los enfermos sanaban, la gente era convertida, la iglesia crecía, había una obra sobrenatural del Espíritu Santo en esa iglesia, en ese momento. La joven iglesia manifestaba un poder espiritual, como hemos visto en el capítulo 5, versículo 12, en el cual muchos incluso sacaban las camas, los lechos de los enfermos a ver si tenían suerte, y Pedro pasaba y la sombra de Pedro les sanaba. Y otros muchos venían de las ciudades de alrededor de Jerusalén para ser sanados, y nos dice la Escritura que todos eran sanados. No unos sí y otros no, dependiendo de la fe que tuviesen, sino que todos eran sanados por el poder del Espíritu de Dios delegado en los apóstoles y en Pedro. Había, por lo tanto, un crecimiento también asombroso. Hemos visto cómo la iglesia había crecido asombrosamente. ¿Qué queremos decir con este crecimiento asombroso? Nosotros estamos acostumbrados a crecer poco, en general en España, incluso en las iglesias muy grandes. ¿Cuántas personas se añaden cada año? ¿Cuántos bautizamos, ¿no? ¿Cuánto tenemos que tardar para bautizar a alguien? Es un crecimiento lento, ¿no? Muy lento, pero el crecimiento de esta iglesia en Jerusalén, de la primera iglesia, es un crecimiento asombroso, asombroso. Sabemos que en el día en el cual recibieron la promesa del Espíritu Santo y predicaron, 3.000 personas, ni más ni menos, 3.000 personas fueron añadidas aquel día a la iglesia. Y sabemos que un poco después, se añadieron más, ¿verdad? Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 41 y el capítulo 2, versículo 47. Y sabemos que después, a raíz del milagro de la sanación de ese cojo de nacimiento a la puerta de la Hermosa, ni más ni menos que se añadieron 5.000 personas más. Tenemos 3.000, los 120, tenemos 3.000, los que se añadieron después, tenemos ahora 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Un crecimiento asombroso. Y ahora en el capítulo 4, en el capítulo anterior, capítulo 4, versículo 4, ya ni la cuenta llevan. Ya no saben ni cuántas personas han conocido al Señor. Es algo increíble, porque se nos dice, y de los que creían en el Señor, capítulo 4, versículo 4, y de los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como de hombres y mujeres. Ya ni la cuenta llevan, ya han dejado de contar. ¿Verdad? Es increíble, asombroso este crecimiento que el Espíritu de Dios ha provisto para la iglesia, ¿verdad? Es un crecimiento que está relacionado con la predicación apostólica, no con otra cosa. Hay señales, hay milagros, ¿verdad? Suceden cosas, pero el crecimiento está relacionado con la predicación de la palabra de Dios, con la predicación apostólica, porque es por medio de la predicación que Dios ha querido salvar al mundo, ¿verdad? Y a los suyos, llamar a los suyos, ¿verdad? Por la locura, mediante la locura de la predicación. La fe viene, ¿por qué? ¿Por ver milagros? No, la fe viene por el oír. ¿El oír el qué? La palabra de Dios predicada. Por eso cuando la iglesia deja de predicar la palabra, no puede esperar crecimiento alguno, ¿verdad? Crecemos como iglesia, las personas se convierten y crecemos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo al escuchar la palabra de Dios predicada con regularidad y al estudiar y meditar en la palabra de Dios en nuestras casas con frecuencia. ¿Qué significa también que el pueblo les alababa grandemente? Porque aquí hay un crecimiento enorme, hay milagros, hay portentos, hay señales, ¿verdad? Se predica la palabra con denuedo, con valentía, con coraje, los enfermos son sanados, pasan cosas maravillosas, asombrosas en esa ciudad, ¿no? Y nos dice que el pueblo les alababa grandemente, versículo 13 del capítulo 5. Y posiblemente lo que debió haber es un contagio en cuanto a la presencia real de Dios en la ciudad y el temor y el asombro que conllevaba sentir, aunque uno no fuese creyente, la presencia de Dios en aquel lugar. Recuerdo hace unos años visitando una isla que he tenido el privilegio de visitar en varias ocasiones, la isla de Lewis, una isla al norte de Escocia,
¿verdad? Y en esta isla que hubo un avivamiento, hablando con personas que vivieron este avivamiento, fue un avivamiento que duró unos años, a finales de los años 40, todavía hay personas que experimentaron aquel avivamiento, y preguntando a algunas personas allí me decían que incluso en el campo, trabajando en el campo o en la soledad del páramo, son más que campos, es un páramo, yermo, y en la soledad del páramo uno podía sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y esto es lo que sucede en Jerusalén. Las personas, incluso las que no eran creyentes, alababan a la iglesia, se asombraban con la iglesia, no solamente por los milagros que veían, sino porque se notaba la presencia de Dios en aquella ciudad. Llevaba en esa ciudad, por lo tanto las personas eran conscientes y había un temor y un asombro, ¿verdad?, que conllevaba esa presencia de Dios obrando a través de su iglesia. Es curioso que nos dice que el pueblo les alababa grandemente, el pueblo les admiraba, estaban asombrados con cómo vivían, qué es lo que estaba sucediendo en aquella ciudad, y al mismo tiempo sus enemigos, los enemigos de la iglesia, nos dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Versículo 13 del capítulo 5. Los que despreciaban a esta nueva secta, la secta de los cristianos, se vieron obligados a admitir con cierta admiración, quizá diciendo: mirad cómo estos cristianos se aman los unos a los otros. No es solamente que haya milagros, que haya portentos, que haya prodigios, no es simplemente que muchas personas sean añadidas a la iglesia, sino que realmente se aman los unos a los otros, tienen preocupación genuina los unos por los otros. Algunos, los que tienen propiedades, como hemos visto en el capítulo anterior, vendían sus propiedades para ponerlas a los pies de los apóstoles y redistribuir la riqueza entre los más pobres y más necesitados de la iglesia. Eso es amor, amor práctico, ¿verdad? No solamente palabras, obras son amores, ¿no? Y no buenas razones. Entonces la iglesia vivía un cristianismo práctico, de verdad, no de palabra ni de boca, sino de hecho. Y las personas admiraban. El resto del pueblo se asombraba y alababa a la iglesia porque realmente vivía aquello que predicaba, ¿verdad? Hoy muchas veces la gente no se asombra con la iglesia porque la iglesia está, a veces tenemos que confesarlo, lejos de vivir aquello que predicamos, ¿no? Que el Señor nos ayude y nos perdone también por ello. Así ha de ser por nuestro amor, por lo que el mundo ha de saber que somos discípulos. El mundo verá, ¿verdad?, vuestro amor, el amor de los unos por los otros. Entonces el amor es la marca distintiva, genuina de la iglesia. La iglesia puede hacer milagros, puede que el Señor haga ahí una obra maravillosa también, pero la gente nos conocerá por el amor, porque nos amamos los unos a los otros, porque tenemos cuidado los unos de los otros, porque realmente nos interesan las personas con las cuales compartimos nuestra vida. ¿Cómo podemos entender entonces también esto que se dice, que Lucas dice en el capítulo 5, versículo 12, los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo? Y donde Lucas usa estas dos palabras, señales y prodigios, podríamos evitar decir esas palabras y podríamos usar simplemente la palabra y hacían milagros, muchos milagros, ¿no? Y es sorprendente que este es un ministerio de curación, de sanación reconocido. Hemos leído lo increíble que era lo que estaba sucediendo, que incluso las personas sacaban a los enfermos en sus lechos y mucha gente venía de las aldeas, de los alrededores de Jerusalén, y eran todos sanados, no unos sí, no otros no dependiendo de la fe que tuviesen, sino todos eran sanados, ¿verdad?, por ese poder del Espíritu Santo delegado, otorgado a los apóstoles y a Pedro. Todos eran sanados. Versículo 16. Vivimos en una era científica en la cual no se cree en los milagros. Vivimos en una era escéptica, en una era materialista. Si algo no se puede repetir en laboratorio, si algo no podemos observarlo, analizarlo, entonces pues como que no tiene cabida en nuestra mente, ¿verdad? Pero claro que sí, suceden hoy día milagros y sucedieron milagros, y Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Y en aquel momento había una manifestación milagrosa, una manifestación extraordinaria del poder de Dios en aquella ciudad, ¿no?, que tenía como propósito
apuntar al nombre de Jesús y a la persona de Jesús, y aquello, todo lo que se hacía, lo hacía la iglesia, y todos los portentos que tenían lugar en el nombre de Jesús, eran por medio de él, eran para su gloria, eran para dar muestra de la aprobación de Dios el Padre a Dios el Hijo. Donde Lucas usa estas palabras, señales y prodigios, podríamos usar milagros, ¿verdad? Como decía, vimos una era científica en la cual no se quedan los milagros, pero no debemos olvidar de que Lucas era un médico. Lucas era un científico, era un médico. Y Lucas, tanto para escribir su evangelio, el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Lucas, como este libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que hace es viajar, entrevistar, hablar con testigos que habían vivido, que habían visto todo lo que había acontecido. Y él toma nota y redacta este informe, ¿verdad? Y creo que no debemos asumir que Lucas hubiera aceptado cándidamente, de una forma ingenua, historias de curaciones milagrosas siendo un médico, si lo hubiera aceptado sin investigarlas. Por lo tanto, si Lucas, siendo un médico, nos habla de estos milagros, de estas curaciones, es porque tuvieron lugar, es porque encontró los testigos, es porque quizá encontró algunos que fueron sanados allí, ¿verdad? Y él podía dar testimonio de hecho. ¿Qué es un milagro? Un milagro, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, de la RAE, nos dice lo siguiente: un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales, que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Es un suceso o una cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Esto es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de curaciones, ¿verdad?, que no se pueden explicar científicamente, que son una intervención divina de Dios interviniendo directamente, tratando con personas, sanando a personas, y que son extraordinarias, que es algo extraordinario. ¿Qué quiere decir algo extraordinario? Algo extraordinario quiere decir que es algo que no tiene lugar cada día, aunque aquí tienen lugar durante un tiempo, ¿verdad? Un milagro no es algo que sucede todos los días, es extraordinario porque no es ordinario. No es algo que suceda todos los días, ¿verdad? Es algo que tiene lugar en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, cuando Dios quiere mostrar algo, ¿verdad? O hacerse de alguna forma patente, evidente su presencia y mostrarnos su poder. ¿Hizo la iglesia primitiva milagros siempre, continuamente? Bueno, por las declaraciones del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, debemos asumir que no todos en la iglesia hacían milagros. Solamente algunos habían recibido ciertos dones. No todos tenían los mismos dones, no todos hacían las mismas cosas, y Dios en la iglesia primitiva es verdad que dio a unos dones y a otros dones. Por lo tanto, no todo el mundo hacía milagros, y no todos hacían milagros, y no siempre se hicieron milagros, ¿verdad? Es solamente cuando Dios quiere, y cuando Dios tiene un propósito. En el texto en el que estamos tratando, parece que Lucas está apuntando a que aquellos que hacían milagros eran los apóstoles, y está enfocando también en Pedro, ¿verdad? Hemos visto como la sombra de Pedro incluso, ¿no? Entonces ahí vemos como los apóstoles y Pedro en concreto, pues ahí está Lucas, digamos, enfocándonos en que ellos sí tenían el poder, la autoridad delegada por el Señor a través del Espíritu Santo para hacer estos milagros, ¿no? Y es curioso, como decía antes, cuando se usan esas palabras en la Biblia, prodigios y milagros, nunca se usan solas. En Hechos 2:22 encontramos estas tres palabras, este trío: maravillas, prodigios y señales. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, encontramos señales, prodigios y milagros. Podemos, por lo tanto, concluir diciendo que en el Nuevo Testamento no está preocupado por el milagro en sí, por ese hecho milagroso, ¿no?, asombroso, ¿no?, sobrenatural, sino que está preocupado cuando esos milagros son realmente señales. Señales, apuntan a alguien, apuntan a algo. Eso es una señal tiene un significado, ¿verdad? Tiene un significado, apunta a algo, ¿no? Nos quiere advertir de algo, nos muestra algo. Por lo tanto, esos milagros, esos prodigios son señales. ¿Señales de qué? Señales en este momento de que en el nombre de Jesús hay poder.
que aquel que había muerto en el Gólgota, en la cruz, aquel que había sido crucificado, aquel que había rechazado el pueblo, en ese nombre, sobre ese nombre y en ese nombre hay poder. Porque aquel hombre no era solamente el hijo de José el carpintero, sino que era un hombre como nosotros, pero también verdaderamente Dios, ¿verdad? Porque Él era Dios hecho hombre, y en ese nombre hay poder, ¿verdad? El poder de Dios. Ni Jesús ni los apóstoles realizaron un milagro nunca por hacer algo maravilloso, por asombrar a la gente, por entretener a la gente, para entretener a la multitud. Los milagros se realizaban como una señal, como la señal de que en el nombre de Jesús hay poder, de que Él había vencido a la muerte, resucitado al tercer día, que estaba sentado a la diestra de Dios el Padre con todo poder, y que en el nombre de Jesús al final tendrá que doblarse toda rodilla. Es el nombre sobre todo nombre, es el nombre con mayúsculas, ¿verdad? Es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre como el de Él, no hay otra persona como Jesús. Muchos piensan, claro, si hoy hubiese más milagros, si hubiese más señales, si hubiese una intervención de este tipo por parte de Dios, la gente creería. Y creo que estamos muy equivocados, antes lo he dicho. Los milagros no salvan a nadie. Muchas veces los milagros simplemente son una señal para condenar a alguien, no para salvar. En este momento los apóstoles hacen milagros, pero la gente se salva por la locura de la predicación. Es por la palabra viva de Dios, predicada a los corazones, ¿verdad? Creemos que por la fe, por medio de la fe en su nombre, en lo que Cristo ha hecho, somos salvos, no por medio de los milagros. Y recordábamos ahora hace un rato, ¿verdad?, esa solemne amonestación de Jesús: ay de ti, Corazín y Betsaida, que si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho los milagros que yo he hecho aquí entre vosotros, ¿verdad?, habrían sido salvos. En cambio vosotros, todos los milagros que he hecho, lo que han hecho es endureceros vuestro corazón, y no estáis más cerca del reino de Dios, sino mucho más lejos. Y estos milagros que habéis visto os van a servir simplemente para condenaros. Por lo tanto, la fe que caminamos por fe, no por vista. No necesitamos milagros para creer. ¿Qué es la fe? Sino la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No nos salvamos por ver milagros, nos salvamos por creer la palabra de Dios, ¿verdad? Así ha sido siempre. Hay una oposición, se levanta una oposición, ¿no? La oposición del Sanedrín, la oposición del Consejo Judío. Los miembros del Sanedrín se refieren a los apóstoles como hombres sin letras y del vulgo. Hombres sin letras y del vulgo. Capítulo 4, versículo 13. La palabra sin letras posiblemente se refiere al hecho de que no tenían estudios teológicos formales. Y la palabra del vulgo en este contexto significa que no poseían un reconocimiento eclesiástico oficial. ¿Qué nos van a contar Pedro, Juan, estos marineros galileos? ¿Qué nos va a contar este cobrador de impuestos o este celote? Esta gente, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos van a predicar? ¿De dónde sacan ellos el conocimiento? ¿Qué saben ellos de teología? ¿De qué nos pueden hablar ellos? ¿Verdad? Para aquellos pomposos, para aquellos orgullosos de la facultad de divinidad de Jerusalén, estos apóstoles, estos discípulos eran seglares sin preparación, analfabetos, advenedizos. Los apóstoles atraían con sus sermones a una multitud increíble cuando predicaban al aire libre en la ciudad, ¿verdad? Mucho más numerosa de la que asistía a los seminarios de los saduceos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él se llenaron de celos, ¿verdad? Porque aquellos atraían a muchos más y porque Dios parecía que bendecía y favorecía, ¿verdad?, lo que ellos hacían. La mayoría del Sanedrín pertenecía al partido de los saduceos, capítulo 4, versículo 1, al cual pertenecía el sumo sacerdote y toda su familia, quienes tenían un doble motivo para tomar medidas y reprimir el movimiento cristiano, ¿verdad?, la nueva secta cristiana. Primeramente porque, por una parte, vían su posición peligrar, su status quo,
tenían una buena posición, eran respetados por el pueblo, hablaban de parte de Dios, ¿verdad? Ellos tenían una buena posición y no querían que nadie pusiese en peligro esa posición. Y parece que este movimiento cristiano está haciendo tambalear toda la ciudad, porque hay miles de personas que les siguen, ¿verdad? Y los cristianos siguen acusando al sumo sacerdote y al Sanedrín de haber crucificado a Jesús, de haber acusado falsamente al Señor y haberle crucificado. Por lo tanto, se sienten intimidados por este crecimiento de la Iglesia. También tienen algo en contra de este movimiento y en contra de lo que predican los apóstoles y los discípulos de Jesús. Porque los apóstoles y los discípulos de Jesús, no nos olvidemos, predican la resurrección de los muertos. Qué triste es esto. ¿Con cuántas personas podríamos hablar hoy de la resurrección de los muertos? De muchos que se dicen ser cristianos, ¿verdad? Y que no creen que pueda haber resurrección de los muertos, ni juicio venidero. Y esta es la posición de los saduceos, personas religiosas que negaban la resurrección de los muertos y también estos portentos sobrenaturales, la posibilidad de que existieran milagros, ¿verdad? Cuando había milagros y sucedían milagros casi todos los días en ese momento en Jerusalén. Y ellos negaban la resurrección, negaban lo uno y negaban lo otro. Por lo tanto, llenos de celos, piden a los alguaciles que les arresten. Y los apóstoles son arrestados y echados en prisión para ser llevados a juicio el día siguiente. Se levanta la oposición contra la Iglesia. Esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Hay bendición, ¿verdad? Una iglesia se abre, la iglesia prospera, y Satanás y el enemigo de la Iglesia, ¿verdad?, siempre levanta oposición para que la Iglesia no permanezca, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese tipo de oposición contra la incipiente Iglesia del Señor y contra la obra de Dios en Jerusalén. Lo sorprendente es que durante la noche, cuando están en la cárcel, un ángel del Señor les saca de allí. Y aquí hay dos opciones, ¿no? Puede ser que haya sido un ser angelical, ¿verdad? Un ángel de Dios, o puede ser, porque la palabra ángel la traducimos como mensajero, como alguien que es enviado, un mensajero, ¿verdad? Y puede ser alguien que les hubiera sacado de la cárcel. Lo que nos sorprende de este pasaje es que cuando el Sanedrín y el Consejo envían a buscarles, lo que vemos es que la cárcel está cerrada, cal y canto, los guardas están allí y no hay nadie dentro, ¿verdad? Entonces, pudo ser un ángel de Dios o pudo darse la connivencia de un oficial o la ayuda de algún amigo. Lo que sabemos es que en el capítulo siguiente, donde también tenemos un ángel que entra en acción, sí sabemos efectivamente, sin duda alguna, que es un ángel del Señor, ¿no?, el que realiza esto. Es otro evento, otro portento asombroso que Dios realiza. Cuando el Sanedrín envía a buscar a los prisioneros, recibe la siguiente noticia: la cárcel la hemos hallado cerrada firmemente y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos nadie encontramos dentro. Capítulo 5, versículo 23. La perplejidad, se quedan perplejos, se quedan asombrados con lo que había sucedido. No había nadie dentro, las puertas estaban cerradas y los guardas a la puerta. Casi al mismo momento en que recibe el Consejo, el Sanedrín, estas malas noticias de que no hay nadie en la cárcel para ser juzgado, ¿verdad?, reciben otra noticia: los varones que pusieses en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Versículo 25. El juicio al que son sometidos, ¿verdad?, es muy parecido al juicio al que fueron sometidos en el capítulo 4. El concilio se refiere al juicio previo y los acusa. En el versículo 8 dice: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, ¿no? Muchas veces oímos en las iglesias: no hablemos de doctrina, la doctrina divide, es mejor simplemente el Evangelio. Bueno, el Evangelio es doctrina, es la doctrina apostólica. Y tenemos que predicar doctrina, la doctrina apostólica, ¿verdad? Es la que predican los apóstoles en Jerusalén. Habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, de vuestra enseñanza, ¿verdad? Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Estaban diciendo lo que había sucedido, que ellos mismos y Jerusalén había participado en la muerte del Señor. Los apóstoles se reafirmaron en su argumento
que habían ya reafirmado en el capítulo 4. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Podéis decirnos que dejemos de hablar, podéis decirnos que dejemos de predicar, podéis decirnos que haríamos mejor si nos callásemos y evitaríamos tener problemas. Pero nosotros no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y hemos oído, ¿verdad? Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bien haríamos nosotros también en obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y no tener temor de lo que los hombres puedan decir de nosotros, de lo que los hombres puedan pensar de nosotros, si alguien se ríe o no de nosotros, si alguien piensa que intelectualmente no somos demasiado brillantes o que realmente no tenemos muchos conocimientos para predicar este evangelio, ¿verdad? Que somos ingenuos, ¿no? Da igual, tenemos que obedecer a Dios y predicar el evangelio y compartir lo que nosotros ya hemos vivido y hemos experimentado. El método para silenciar a estos disidentes, primero, cuando no hay una base para acusarles de rebelión, aquí no había ningún intento de rebelión, de subvertir la sociedad, el orden establecido, se ordena que dejen de hacer lo que están haciendo. No enseñéis en el nombre de Jesús. No les podían acusar de nada más, ¿verdad? No eran malos ciudadanos, no intentaban hacer nada que fuese suficiente para llevarlos a la cárcel, simplemente estaban predicando, pero lo que le dicen es dejad de predicar. Segundo, cuando rehúsan obedecer, cuando no quieren obedecer y siguen predicando, se les acusa de desobediencia. ¿No os hemos dicho nosotros que no predicaseis? Y por supuesto, si perseveran en esta actitud disidente, crítica con el poder, serán objeto de persecución y su voz intentará ser censurada, que no hablen más y que sean perseguidos. Y esto es lo que le ha pasado a la Iglesia en muchas ocasiones, ¿verdad? No nos han permitido predicar, y aún así la Iglesia ha predicado, y la Iglesia ha sido perseguida, y cuando los cristianos no han adjurado del nombre de Jesús, de ser cristianos, muchos han sufrido el martirio y la muerte. Esto siempre se ha repetido a lo largo de la historia, ¿verdad? El problema es que aquí hay un problema muy grande, porque el pueblo les alaba, muchos se han convertido y no están haciendo nada que ponga en peligro ni la autoridad romana ni esa ciudad, ¿no? ¿Verdad? El contexto político y social de esa ciudad. Entonces lo que vemos aquí es que Gamaliel toma una decisión, este rabino, acertada, de no tomar medidas contra este movimiento más duras, ¿verdad? Aunque efectivamente este consejo se sigue en parte. Bueno, hoy hablamos de libertades, y hoy hablamos de libertad de conciencia, de libertad religiosa o libertad de credo, hablamos de libertad de expresión. Bueno, estas libertades son libertades que tenemos, de las cuales gozamos, la Carta de Derechos Humanos, etc. Y esto es muy reciente en la historia. Este tipo de libertades no existían en el primer siglo, ¿verdad? La libertad de conciencia, como el germen de la libertad de conciencia, quizá está en la figura de Lutero o de algún reformador previo, ¿no? Que se niega, ¿verdad?, por su conciencia y que está firme ante la autoridad y ante el poder, ¿verdad? Cautivo de su conciencia, no puede obedecer lo que la autoridad y el poder reclaman de él. Pero es verdad que estas libertades son recientes. Hoy tenemos libertad de conciencia, podemos ejercer nuestra libertad de conciencia, tenemos libertad de credo, podemos reunirnos en estos países, en otros países para nada, ¿verdad? Existen estas libertades, ¿no? Si uno está en un país fundamentalista islámico, olvídate de la libertad de conciencia. Tú eres musulmán, sí o sí. Conciencia ninguna. Es mejor, y si no lo es mejor que te calles, ¿verdad? O esa libertad estaría muy coaccionada. Libertad religiosa, bueno, en Egipto hay coptos, hay cristianos, hay algunas sectas, algunos grupos cristianos, pero cuidado, tanto como libertad religiosa, tanto como la libertad de expresión para predicar el evangelio en las calles, tampoco. Pensemos en Corea del Norte, pensemos en otros países, ¿no? Hay lugares donde estas libertades no las tienen. Y tú y yo las tenemos. Tú y yo tenemos libertad de conciencia, nadie nos puede forzar a adorar a un ídolo, a hacer algo en contra de nuestra conciencia, de nuestras creencias. Gozamos de libertad religiosa, tenemos lugares donde congregarnos
y gozamos de libertad de expresión. Podemos salir a las calles y hablar y predicar el Evangelio y no lo hacemos. Hermanos, no lo hacemos. No lo hacemos, ¿verdad? Y deberíamos utilizar esta libertad tan maravillosa. Los apóstoles, a pesar de prohibirles hablar, hablaron. Y a pesar de ser castigados y torturados, hablaron. Y la iglesia, a pesar de ser martirizada, habló. Y nosotros hoy tenemos toda la libertad y no hablamos. Es curioso, ¿verdad? El consejo de Gamaliel. El consejo de Gamaliel es prohibido prohibir. Uno de los principales del Sanedrín, el admirable rabino Gamaliel, ordenó a los apóstoles que fueran sacados de la sala y en su alegato citó a conocidos agitadores como Teudas y Judas el Galileo. Todo el movimiento de estos dos revoltosos que habían levantado al pueblo, se habían levantado al pueblo y creado problemas, Teudas y Judas el Galileo, todo ese movimiento y todo ese movimiento, esos movimientos habían desaparecido. De Judas el Galileo solamente había quedado el partido celote, que era un grupo pequeño, ¿verdad?, de revolucionarios que intentaban expulsar a los romanos usando la violencia, los celotes, ¿verdad? Esto era todo lo que quedaba de la revuelta de Judas el Galileo. En resumen, Gamaliel estaba en armonía con el espíritu de su abuelo Gilel y con el partido de los fariseos en general. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es el consejo de este rabino, de este hombre sabio? Dice, dejadlos, porque si este consejo, si lo que están haciendo, ¿verdad?, si este movimiento es la obra de los hombres, se desvanecerá, pasará como lo que hizo Teudas o Judas el Galileo, pasará, es cuestión de tiempo, todo pasa. Todo vuelve a la normalidad después. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y esto es lo que hemos visto con la iglesia. Durante la historia, la iglesia ha sido perseguida en 1000 lugares, de 1000 formas, la Biblia prohibida, y aquí está la iglesia. La iglesia permanece. ¿Verdad? No sé si nos pueden ver nuestros reformadores españoles, aquellos que lucharon, ¿verdad?, que tradujeron la Biblia, que oraron por nosotros, que sufrieron el martirio, la muerte en la hoguera y el exilio en Europa, ¿verdad? No sé si ellos nos pueden ver, no lo sé. Si nos pudiesen ver, se alegrarían de que la iglesia está aquí, ¿verdad?, de que estamos aquí, que predicamos el mismo evangelio, que creemos lo mismo que ellos. Nadie puede. Si Dios abre una puerta, solamente Dios puede cerrarla. Y nada, ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo, ¿verdad? Nada puede prevalecer. ¿Cuál es la solución? Llegando al final de este mensaje. La solución de este caso, ¿no? Bueno, la ley Mordaza. El Sanedrín toma el consejo de Gamaliel casi por completo, deciden no detener, no tomar medidas más radicales contra los discípulos, contra los seguidores de Cristo. La verdad es que eran muchos, no sé qué se podía hacer con tantos miles de personas, cómo se para eso, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que hacen es coger a los apóstoles y azotarles. Los acostumbrados 39 latigazos, ¿verdad? 39 latigazos que reciben simplemente por hablar, por predicar. Son 39 porque nos lo recuerda en la misma palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 25 versículo 3, que también Pablo recibió en una ocasión, como el mismo el apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Corintios 11, 24. Y después de haberles dado estos 39 latigazos, les recuerdan y les ordenan que no hablen en el nombre de Jesús y los dejan ir. Hechos capítulo 5 versículo 40. Y aún así, la iglesia sigue hablando, ¿verdad? Siempre ha supuesto un problema para los estudiosos de la política determinar hasta qué punto los individuos deben obedecer al Estado, ¿verdad? Y durante el juicio de Nuremberg, en el que fueron procesados muchos criminales de guerra de la Alemania nazi, algunos de aquellos oficiales confesaron que no eran culpables, argumentando que simplemente habían hecho lo que sus superiores le habían dicho que hiciesen, ¿verdad? Yo simplemente hice lo que me dijeron que hiciesen. Bueno, cuando pensamos en esto, dice, ¿dónde está la libertad individual?
Esos hombres son responsables, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad?, es culpable de eso. Entonces, yo no me puedo excusar en que alguien me diga que haga algo y digo, porque me lo ordenó esta persona que está por encima de mí, sé que es malo, lo hago, yo soy culpable. No puedo echarle la pelota a él, ¿verdad? No puedo pasarle la responsabilidad a otro. Igual que nosotros tenemos que hablar, no tenemos que tener temor a los hombres. Y los apóstoles y la iglesia, a pesar de esa advertencia, a pesar de haber sufrido ya por causa del Evangelio, no dejan de hablar. No son capaces de intimidarle el Sanedrín. No hay nadie que intimida a la iglesia. Tenemos que hablar, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad individual cada uno de nosotros de predicar el Evangelio. ¿Quién iba a pensar que Pedro, que tan solo unas semanas antes había llegado a negar al Señor, llegar a negar que conocía al Señor, ¿verdad?, sintiéndose intimidado, amedrentado por la acusación de aquella sirvienta, ¿no?, que dijo, tú también, ¿no eres tú un Galileo, de aquellos que andaban con este también? No, yo a este no le conozco de nada. ¿Quién nos iba a decir que este hombre, unas semanas después, iba a tener la valentía, el coraje para predicar el Evangelio, para sufrir por el Evangelio, ¿verdad?, de esta forma? Ahora le encontramos aquí levantando su voz para que todo el mundo pueda escucharle. ¿Qué había ocurrido en la vida de este hombre para transformar a este cobarde, ¿verdad?, remolón del aposento alto en un valiente predicador? ¿Qué había pasado en su vida para que ahora tuviese la valentía de predicar el Evangelio? El Espíritu Santo había llegado. Y el Espíritu Santo había transformado el corazón de este hombre. Y el Espíritu Santo le había llenado de pasión, de convicción, ¿verdad?, de valentía, de coraje para predicar el Evangelio. Pedro no tenía miedo ya, ¿verdad?, porque había visto al Señor resucitado. Porque sabía que había algo más allá, más grande que él mismo, más grande que la vida, más valioso que ninguna cosa. Algo por lo que valía la pena vivir, por lo cual valía la pena vivir, algo que valía la pena predicar y algo que valía la pena incluso, por lo cual valía la pena incluso morir, ¿verdad? Ahora Pedro lo sabe, la iglesia lo sabe, por eso se lanzan a predicar el Evangelio. Queremos compartir nuestra fe, tú y yo queremos compartir nuestra fe, sabemos que debemos compartir nuestra fe, sabemos que debemos hablar y predicar, pero muchas veces nuestras lenguas están atadas. ¿Qué es lo que nos inhibe? ¿Qué es lo que nos impide hablar? ¿Es nuestra timidez natural? ¿Es nuestra apatía? ¿Es nuestro miedo a los demás, nuestro complejo de inferioridad? ¿Es vernos nuestro propio pecado, que vamos a decir nosotros, ¿verdad? Mira, todas estas cosas que te caracterizan a mí y a ti, también caracterizaban a los apóstoles y a los discípulos. Ellos eran como nosotros, hombres de carne y hueso, con su pecado, con sus contradicciones, con sus complejos, con sus luchas, con su timidez, con sus miedos, ¿verdad? Pero había algo que ellos tenían y nosotros tenemos: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que puede transformarnos en hombres y mujeres valientes, llenos de pasión, llenos de convicción, con el deseo de predicar en el nombre de Jesús y a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Una vez un niño pequeño preguntó a un marinero, oiga, ¿qué es el viento? Y el marinero le dijo, realmente yo no lo entiendo, no te lo puedo explicar científicamente, no sé lo que es el viento. No sé ni por qué sopla, ni porque un día sopla de un lugar, sopla del otro, no lo entiendo. No lo sé, no puedo explicártelo. Pero sí te puedo decir una cosa. En mi barca yo sí sé y puedo alzar mi vela. Y cuando alzo mi vela, cuando levanto mi vela y el viento sopla, esta barca me lleva donde quiero ir y me lleva a pescar, ¿verdad? Así es. No sabemos cómo obra el Espíritu Santo. No podemos meter a Dios en un tubo de ensayo, intentar conocer por qué hace las cosas, cómo las hace, cuándo las hace, esperar que las haga cuando queremos nosotros y como nosotros queremos. No, el Espíritu Santo
Es como ese viento que sopla y deja de soplar, y sopla de un lado y sopla del otro, y no sabemos ni dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, y así es la obra del Espíritu Santo. Obra cuando quiere, con quien quiere. Puede hacer un milagro, puede convertir un corazón, ¿verdad?, del hombre más duro, del pecador más grande, del hombre más ateo, ¿verdad? Dios puede hacerlo. ¿No deberíamos nosotros también levantar nuestras velas, abrir nuestros corazones y ponernos a disposición del Espíritu Santo y decir: Señor, utilízame a mí también, ayúdame a hablar a mí, ¿verdad? Úsame a mí, porque tú tienes el poder, tú puedes hacerlo. Quizá eso es lo que necesitamos como iglesia. No podemos entender el misterio del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo el Señor llama, cómo el Señor convierte, a quién llama, por qué llama, cuándo llama, cómo lo hace, ¿verdad? Pero podemos experimentar su poder, y hemos experimentado el poder dinámico, el poder del Espíritu Santo que cambia los corazones, que imparte vida, que produce el arrepentimiento, que nos da la fe, que nos da nueva vida y que nos llena de promesas y de esperanzas en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde moraremos con el Señor por toda la eternidad, ¿verdad? No callemos, hablemos, no dejemos que nadie nos intimide, ¿verdad? Prediquemos el Evangelio con valentía, con coraje, ¿verdad?, con convicción. A Él sea la gloria. Que la Iglesia no deje de hablar y que predique el Evangelio, que prediquemos el Evangelio. Eso es para lo que hemos sido llamados, para anunciar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó. Pues anunciemos sus virtudes, anunciemos y prediquemos en el nombre de Jesús. Hagámoslo con pasión, hagámoslo con convicción, hagámoslo por amor a los que nos rodean. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el consuelo y el poder de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.